nosotros. Como siempre, les agradezco la oportunidad que me dan de poder predicar la palabra y poder glorificar el nombre del Señor a través de este ministerio. Ok, les invito entonces a abrir la palabra del Señor en Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 12. Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos una vez más a usted para darle gloria, para reconocerlo como el Dios eterno, el Dios grande y sublime. Pero también, Rey, sabiendo que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos gracias a su Espíritu Santo, que nos has dado, Rey de Gloria, para guiarnos, Señor, para instruirnos. Y en esta mañana, bendito Dios de los cielos, tu Espíritu Santo sea manifestándose, Rey de los cielos, a través de esta palabra, para que tu nombre, Señor, sea engrandecido, para que la gloria tuya, amado Rey, sea evidente, Señor amado, en nuestras vidas. Agradezco, Dios, aleluya, esta oportunidad y te pido, Señor, que bendigas la vida de cada oyente, Señor amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado este mensaje La esencia del cristiano. Según el Sermón del Monte, una persona no puede vivir lo que está aquí, realmente no se ha convertido al Señor. De hecho, cuando miramos el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 al capítulo 7, el Señor nos está indicando cómo debe vivir el cristiano. En otras palabras, podríamos decir que el Señor nos está dando un manual de vida, ¿cierto? Porque aquí encontramos cómo acercarnos a Dios o cómo encontrarnos con Dios. Encontramos en el Sermón del Monte cómo debe vivir el cristiano, o sea, el testimonio que debe dar el cristiano. Encontramos, ¿cierto? Cómo debe ser o cómo debemos llevar un hogar, bueno, etcétera, etcétera, cómo nos podemos relacionar con las demás personas. O sea, el Sermón del Monte habla de las relaciones interpersonales, tanto con Dios como con los hombres. Bueno, aquí encontramos todo lo que tenemos que vivir. Por eso creo que si hablamos del Sermón del Monte, tenemos que hablar de la esencia de lo que es el cristiano. Entonces, ¿qué es la esencia? La esencia es un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a una persona o una cosa, sin las cuales no sería lo que es. O sea, cuando usted y yo hablamos de ser cristiano, se debe ver
algo evidente. El Señor Jesús habla en San Juan 15 y habla de que usted y yo, amén, dice que Él es la vid verdadera y que usted y yo somos los pámpanos, pero también declara que el pámpano no puede dar frutos si no está unido a la vid. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que usted y yo hemos sido llamados a dar unos frutos, y no cualquier fruto. Usted y yo damos los frutos que da Cristo porque estamos unidos a Él como árbol. Eso nos identifica como cristianos, y eso es lo que el Sermón del Monte ha tratado o trata de enseñarnos cada día. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? Hoy parece que ha entrado una moda, cierto, en Latinoamérica de declararse las personas de ser cristianos, por donde usted, yo soy evangélico, pero cuando miramos los frutos, miramos su esencia, nos damos cuenta que, bueno, quedan las dudas. Y eso es lo que hoy el Sermón del Monte nos invita, pero también habla de las bienaventuranzas. Y la palabra bienaventurado es una palabra en griego que es makarios. Y sabe que el que quiere o significa larga duración o larga felicidad. Entonces, la Biblia me está diciendo que cuando un cristiano que realmente vive para el Señor o su esencia es real de lo que declara, alabado sea el nombre del Señor, la Biblia lo declara bienaventurado. La Biblia declara que la bendición es duradera sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, encontramos en el versículo número 3. En el versículo número 3 dice el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe? Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de una pobreza, pero da la idea de un pordiosero, de alguien que tiene una necesidad absoluta, que necesita la ayuda de alguien para ser suplida. Y el Señor Jesús nos demanda hoy que el verdadero cristiano en todo tiempo debe tener una necesidad absoluta de Dios. O sea, su búsqueda al Señor debe ser como un pordiosero, una necesidad grande. Alabado sea el nombre del Señor. Cada vez que nos acercamos al Señor, cada vez que llegamos a la presencia del Señor, usted y yo debemos tener necesidad de Dios, necesidad de su presencia, debemos tener hambre verdaderamente de Dios, porque a veces nos acercamos a Dios porque necesitamos que Dios haga un milagro, necesitamos que Dios traiga una respuesta a nuestras necesidades, pero Dios está esperando que la iglesia, cada vez que se acerca a Él, es porque hay una necesidad realmente de Dios y no porque estemos buscando a Dios por lo que Él hace. En otras palabras, Dios quiere que usted y yo lo busquemos por lo que Él es. Hoy muchos, o la raza humana hoy se está acercando a Dios, se acuerda de Dios cuando tiene una necesidad. Muchas veces yo le digo a la congregación que estoy pastoreando, cuando estamos en medio del problema y en medio de las necesidades, nos acordamos que hay que ayunar, nos acordamos que hay que orar. Pero ¿por qué no ayunamos y oramos antes que lleguen los problemas? No estoy diciendo que por los ayunos no van a llegar las dificultades y las adversidades a tu vida. Sí van a llegar, porque la Biblia nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero el ayuno o la búsqueda a Dios, la oración no puede ser movida, ¿cierto? Por en medio de una necesidad. Simplemente lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos y aprendamos, hermanos, que cada día el cristiano debe tener necesidad. Cada día el cristiano debe tener una pobreza espiritual que lo debe llevar, alabado sea el nombre del Señor, a vivir en la presencia del Señor, a vivir rendido delante del Señor. Eso es lo que Dios busca de la iglesia hoy, que realmente la iglesia entienda que no puede estar movido, que su motivación no es el problema para estar en la presencia del Señor. No es la motivación, no es el problema quien se convierte en motivación. Es Dios que debe moverte
es el que te motiva cada día a estar cerca de Él, a estar cerca de su presencia, a estar cerca de su gloria, de tener una necesidad, de saber que cada día usted y yo, mis hermanos, necesitamos su presencia. Me encanta lo que el rey David dijo: un día en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. El rey David se dio cuenta que lo hacía pleno es la presencia del Señor. Y yo no sé si la presencia de Dios te hace pleno, si en la presencia de Dios realmente te llena todo, o simplemente hoy estás diciendo voy a Dios o me acerco a Dios porque tengo un problema. Pero si usted mira a su alrededor, se va a dar cuenta que quizás muchos de los que hoy glorificamos el nombre de Dios, llegamos a los pies del Señor porque teníamos un problema y nos acordamos que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que se glorifica en medio de los hombres, y por eso hoy estamos acá. Pero ahora que ya hemos llegado a los pies del Señor, ahora que nos hemos presencia del Señor y nos hemos dado cuenta, alabado sea el nombre del Señor, quién es Dios, eso nos tiene que motivar. Nos tiene que motivar a estar cerca del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tu necesidad cada día, o tu pobreza espiritual cada día, es la que conmueve a Dios para manifestarse y acercarse ante usted. Cuando vemos al rey David, la palabra nos dice que el rey David un día pecó, ¿cierto? En el capítulo 11 y capítulo 12 de segundo de Samuel, nos damos cuenta que David cometió pecado. Un hombre que era tan cercano a Dios, la Biblia declara que tenía el corazón conforme al del Señor. Y aunque sabemos que cuando la Biblia dice un corazón conforme al de Dios, no se está refiriendo a un hombre perfecto, sino un hombre que está en sintonía con Dios, un hombre que sus sueños, sus metas, sus anhelos son los mismos sueños de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando él pecó, se rompió, alabado, se abrió una brecha entre él y Dios, y él empezó a alejarse de la presencia del Señor. El rey David se dio cuenta que la presencia de Dios es todo en la vida del ser humano. El rey David se dio cuenta que aquel día que él pecó y se separó del Señor, perdió todo. Aunque estaba sentado en un trono, aunque tenía el reconocimiento de los hombres, pero le faltaba lo más importante: el Señor en su vida. Y usted y yo podemos, mis hermanos, tener un ministerio, porque siempre, y usted me ha escuchado a cada rato hablando de esto, podemos tener un ministerio y podemos ejercerlo. Simplemente la evidencia son los dones, porque los dones no evidencian presencia del Señor en muchos momentos. Pero sabes una cosa, y a causa de esos dones y ese ministerio puedes tener reconocimiento en la tierra, pero de nada te sirve si la presencia de Dios no está en ti. De nada te sirve si no estás acercándote cada día con un corazón pobre o con una necesidad real de la presencia de Dios en tu vida. Y Dios hoy está buscando una iglesia que sea pobre espiritualmente, y no una iglesia que se sienta autosuficiente, no una iglesia que sienta, alabado sea el nombre del Señor, que simplemente tiene a Dios como un secretario para que haga lo que necesita, sino una iglesia que cada día pueda ir a Dios diciendo: Dios, te necesito, no sé vivir sin tu presencia, no sé vivir, alabado sea el nombre del Señor, si no estás en mi vida. Isaías capítulo 57, verso 15. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde permanece Dios? ¿Dónde habita Dios? No es simplemente, hermano, que hoy me escucha.
el acercarnos a Dios porque necesitamos que Él hoy haga un milagro. Y no estoy diciendo que es malo que usted se acerque a Dios pidiendo al Rey que haga un milagro. Hay necesidades. Ahorita orábamos, ¿cierto? Por muchas necesidades que tenemos. Pero sabemos que eso no es el todo del estar cercano a Dios. Por eso hoy Dios busca personas que verdaderamente sus corazones estén quebrantados, que sus corazones estén necesitados, que cada día cuando abran sus ojos, que cada día cuando se levanten, su motivación, su deseo, su anhelo sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. De algo estoy seguro, que una persona que vive en pobreza espiritual es una persona que la presencia de Dios es constante en su vida. No importa dónde esté, no importa si vas caminando en la calle, no importa si estás laborando, pero déjeme decirle que la presencia de Dios se hace real en tu vida. La gloria de Dios cada día se manifiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme decirle que a Dios no le conquista lo que usted hace, ¿sabe? Siempre digo, mis hermanos, mira, los milagros no impresionan a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué impresiona a Dios? Un corazón contrito y humillado. Ver levantarse un paralítico. A veces creemos que quizás si se levanta un muerto, si vemos a una persona que quizás la sociedad desechó, donde la sociedad decía, mira, ya no hay solución para él. ¿Sabe? Hay lugares de esta nación en Colombia donde hacen limpieza social, donde unos hombres empuñan un arma y derraman sangre, porque para ellos ya no hay solución para esas personas. Y muchas veces usted y yo vemos cómo Dios los transforma, cómo Dios cambia a esas personas. Pero sabes una cosa, eso no impresiona a Dios, porque eso para Dios es rutina. Eso Dios lo hace a diario. Pero lo que impresiona a Dios es tu necesidad de Él, de cómo te acercas, cómo llegas a Él. Por eso digo, mis hermanos, que el sermón del monte no lo puede vivir una persona si no es cristiana, si no es una persona que se haya arrepentido verdaderamente delante del Señor, porque esto te demanda una totalidad o algo absoluto a la hora de acercarte al Señor. Una pobreza extrema o una necesidad extrema en tu vida. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y pregúntese hoy si usted es un pobre de espíritu, porque la Biblia está diciendo que eres un bienaventurado. La Biblia está diciendo que tendrás una bendición extendida o una bendición constante que Dios derramará sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Pobreza espiritual. Aleluya. Lo segundo que el Señor habla en Mateo capítulo 5, en el verso 4, el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor está hablando en este versículo de aquellas personas que se lamentan por su condición humana. Usted y yo, mire, porque lo primero que me está diciendo es, tiene que haber una pobreza, tiene que haber una necesidad de Dios en ti. Pero también me está diciendo que yo debo reconocer mi condición humana. Usted y yo somos personas frágiles. Usted y yo somos pecadores. Todavía pecamos. Todavía en nosotros hay debilidades. Y eso nos tiene que llevar cada día a acercarnos a Dios y reconocer nuestra condición. Alabado sea el Señor. No una condición de justificarnos por lo que hacemos, sino más bien una condición de saber o entender que necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer, para poder llevar una vida de integridad, para llevar una vida piadosa, porque eso nos lo pide el Señor. Y el Sermón del Monte nos está diciendo, alabado sea el nombre del Señor, ¿cuál es tu condición?
¿Cómo te acercas a Dios? Alabado sea el nombre del Señor, porque el único que te puede ayudar es el Señor. El único que te puede ayudar a vencer es el Señor. A veces conseguimos personas que se creen perfectos, que yo a veces les digo, ya no pisan sobre la tierra o ya no caminan sobre la tierra, ya levitan de la santidad. Se sienten tan perfectos y tan santos que las personas que están a su alrededor no son dignos de acercarse a ellos. Parecen dioses con D minúscula sobre la tierra. Pero el Sermón del Monte me dice, mira, hay algo muy importante que tienes que saber y es tu condición como ser humano. Porque usted y yo nacimos con una naturaleza espiritual caída, una naturaleza inclinada al pecado. Pero solo en el Señor podemos vencer al recibir la naturaleza espiritual de Dios, que día a día nos transforma, que día a día nos cambia, mas no nos hace perfectos. Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo no podemos decir que sobre esta tierra vivimos sin pecar, sin fallarle al Señor. Por eso esa condición cada día usted y yo la debemos reconocer para poder vencer, para poder caminar cada día delante del Señor. Interviene en nuestras vidas, que Él es quien nos transforma y quien nos santifica. Por eso usted me ha escuchado también a veces diciéndole, mira, usted no es santo por lo que hace, usted es santo porque tiene a Dios en su vida. El que te santifica es el Señor, no tus acciones, no son tus obras quien te santifica. Por eso cada día el Dios te invita a acercarte a Él, entendiendo que solamente Él te puede transformar, que solamente Él te cambia. Alabado sea el nombre del Señor, porque es la forma, alabado sea el nombre del Señor, que los hombres pueden verte y pueden entender que Dios está en ti o que Dios está contigo, porque Él es el que transforma, Él es el que cambia. La raza humana o los hombres, nuestra cultura en Latinoamérica, cuando decimos ser cristianos o evangélicos, te quieren ver perfectos, y aunque no vamos a lograrlo mientras estemos en esta carne, una perfección total, no la vamos a lograr hasta que nuestros cuerpos sean transfigurados. Ellos quieren ver esa perfección en ti. Ellos quieren ver que usted y yo marcamos la diferencia. Pero no hay forma de hacerlo, alabado sea el nombre del Señor, si no entendemos que el único que lo logra en nuestras vidas es el Señor. Por eso me encanta cuando yo veo a un hombre llamado Zaqueo en la palabra del Señor. En Lucas nos dice que este hombre, sabes, era un publicano, un recaudador de impuestos. No era alguien muy querido en medio de su sociedad. Pero aquel hombre, cuando tuvo acercamiento con Cristo, se dio cuenta del valor de la presencia de Cristo en su vida. Cómo Zaqueo fue transformado, Zaqueo cambió aquel día que que el Señor se acercó a él. Y eso es lo que la Biblia hoy nos dice en la bienaventuranza, que usted y yo cada día tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, necesitamos que el Señor cada día intervenga, necesitamos que el Señor haga algo y nos transforme, nos cambie, para que esta sociedad entienda que hay un Dios grande y real. Mis hermanos, esta sociedad no va a entender que Dios es real simplemente por los milagros. Esta sociedad no va a entender que Dios es real porque nos reunimos en cuatro paredes y gritamos gloria a Dios y cantamos nuestros cánticos. Esta sociedad entiende que hay un Dios que transforma y cambia, porque usted ha sido transformado, porque usted ha cambiado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nunca se le olvide cuál es su condición. Cada vez que te acercas al Señor, reconozca su condición, que necesita de que Él te transforme, que Él te cambie. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también déjeme decirle, nunca sienta que los que están a su alrededor, alabado sea el nombre del Señor, son pecadores, son menos que usted. Siempre sepa
que ellos también son iguales a usted en su condición y que usted hoy vive, está en la condición espiritual que está, porque Cristo es el que día a día trabaja en tu vida, te ayuda a vencer, te ayuda en las tentaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Te ayuda en los momentos que el enemigo ha querido derribarte, en los momentos que el enemigo ha puesto el pecado delante de ti para que caigas y le falles al Señor. Es el Señor el que hace la obra sobre usted y sobre mí. Por eso la gloria siempre se la va a llevar Él. Siempre el Señor será el que se llevará la gloria, porque Él es el que trabaja en tu vida y en mi vida. Y esto es lo que dice el Sermón del Monte. Alabado sea el nombre del Señor. Bienaventurados, aleluya, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Condición humana. ¿De quién soy yo? De una vida sin Cristo, que era miserable y que hoy ha sido transformada y cambiada por el Señor. Ahí donde está, aunque la Biblia dice que aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos, aunque eso es no lo vamos a hacer hoy, pero mire dónde estaba usted. ¿Quién era usted? ¿Cuál era tu condición? ¿Y cuál es la posición que hoy tienes? ¿No cree que es un privilegio grande disfrutar hoy de la presencia del Señor? Cada día que te acercas, la presencia de Dios desciende sobre tu vida y eso te da fuerzas, renueva las fuerzas, te da aliento para seguir, pero también cada día caminas sobre esta tierra y aunque no eres perfecto, puedes vencer, marcas la diferencia. La gente sabe que eres diferente al resto de la humanidad y eres diferente. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Cristo en tu vida. Pero también cada día caminas sobre esta tierra entendiendo que es el Señor quien hace la obra sobre ti. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Y ser manso está hablando de un corazón humilde. Y esto es algo que Dios viene necesitando o viene hablando a la iglesia, que la iglesia aprenda a ser manso. La iglesia necesita tener un corazón humilde. ¿Sabes por qué? Porque esto hace parte del carácter de Cristo. Y si usted y yo somos aquellos que imitamos a Jesús, necesitamos tener el carácter de Jesús, necesitamos comprender cada día, aleluya, cómo debemos vivir en medio de esta tierra y cómo debemos relacionarnos con los hombres. Es importante entonces comprender que la humildad cada día hace que usted y yo podamos ver a los demás, aleluyas, como superiores a nosotros. La humildad nos lleva cada día a tener un corazón, aleluya, dispuesto a respetar a aquel que está a nuestro lado, sin importar cuál es la condición o la posición donde Dios nos ha puesto. Porque usted tiene una posición jerárquica quizás dentro de una congregación, pero a pesar de esa posición donde Dios te ha puesto, tienes que saber que aunque hayan personas que están bajo tu autoridad, personas que Dios ha puesto que dirijas o guíes, debes saber que día a día, al estar cerca de esas personas, en tu corazón debe haber un corazón manso, debe haber humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Salmos 37, verso 11. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Sabes, ser una persona mansa te hace pacífica, te hace alguien que tiene la capacidad de solucionar los conflictos.
sin tener que ir a las agresiones. Y cuando hablamos de agresiones, no tienen que ser necesariamente físicas, pueden ser verbal, ¿cierto? Podemos dañar a otros con lo que decimos. A veces nuestras palabras son como puñales que se traspasan el corazón de los oyentes. Pero qué importante es cuando comprendemos que la Biblia nos dice, mira, tú eres bienaventurado cuando eres manso. Pero para ser manso, usted necesita entonces tener el carácter de Dios. Y para usted llegar a la mansedumbre, usted necesita la intervención del Espíritu Santo en su vida. Por eso la Biblia en Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, aquí encontramos que está la mansedumbre. Alguien que tiene la capacidad de solucionar conflictos sin tener que llegar a las agresiones. Alguien que tiene la capacidad de respetar al que está cerca de él. Por eso mira lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos habla de cómo nosotros podemos relacionarnos como pueblo del Señor, de tal manera que nos lleve cada día a hacer bendición para otros. ¿Y por qué digo bendición? Porque usted ha sido puesto en medio de la iglesia, o alrededor de usted hay personas que día a día han puesto su mirada, que día a día son guiados por usted, pero usted necesita que ellos también te reconozcan por lo que eres. Y cuando digo por lo que eres, es por lo que Dios viene haciendo en tu vida, de cómo te acercas a ellos, cómo llegas a ellos. El Efesios capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Usted tiene un llamado, usted ha sido escogido por el Señor, alabado sea el nombre del Señor, ha sido introducido o incluido en el cuerpo de Cristo. Y Dios te ha dado una vocación, y esa vocación es tu ministerio. Esa vocación hace parte también los dones que usted tiene, porque eso ha generado una pasión y un deseo de servicio en la obra del Señor. Pero ese servicio en la obra del Señor hace que usted se relacione con otras personas. Alabado sea el nombre del Señor. Y el relacionarse con otras personas, usted va a demostrar, va a manifestar el carácter que hay en usted, o las características. A usted lo identifican porque hay unas características en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y esas características en su vida es la que le permite relacionarse, tratar con las personas. Y eso hace parte de ese llamado. Alabado sea el nombre del Señor. O esa vocación que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nótese que la palabra nos está diciendo que usted y yo, y cuando usted lee, este capítulo de Efesios nos está hablando del ministerio. Efesios nos está hablando de cómo debemos relacionarnos para ejercer el ministerio. Y Efesios nos dice que usted y yo nos hemos convertido, amén, en instrumento en las manos del Señor, para que la iglesia del Señor día a día se edifique, para que la iglesia del Señor crezca. Pero primero comienza hablando, amén, de las características de lo que usted y yo tenemos que ser, o del carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Y la bienaventuranza nos está hablando de algo muy importante, y es la mansedumbre que usted y yo debemos tener. En otras palabras, debemos tener un corazón humilde para poder no solamente ejercer un ministerio, sino también relacionarnos con las demás personas, porque quizás usted está en una universidad, usted tiene hoy un empleo, y las personas que están a tu alrededor, alabado sea el nombre del Señor, son personas con las que usted va cada día a interactuar. Pero para usted interactuar necesita, vuelvo y digo, la intervención del Espíritu Santo. Por eso repito por tercera vez, esto no lo puede vivir alguien que no ha rendido totalmente su vida al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien manifiesta esto en nuestras vidas. Esto no es algo
característico del ser humano, donde el ser humano dice, yo quiero ser manso y lo voy a lograr. No, la mansedumbre llega a tu vida porque el Espíritu Santo de Dios interviene totalmente tu ser. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, porque esto es lo que nos va a permitir cada día, vuelvo y repito, la manifestación de Dios. Lo que va a hacer que la gente reconozca quién eres, que vean la esencia de lo que tú eres. El mundo hoy está pidiendo una iglesia que viva lo que predica. El mundo hoy está pidiendo a gritos una iglesia que entienda que esto no es una moda y que ser cristiano no es de palabras, sino de lo que somos. ¿Por qué? Porque imitamos a Jesús, porque somos los seguidores de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La aventuranza dice el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y voy a terminar con esta bienaventuranza para que no se me extienda mucho el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, usted y yo día a día hablamos de justicia. Pedimos a Dios que nos transforme, ¿cierto? Que produzca cambios reales en nosotros. Pero vivir en justicia, nos tiene que llevar cada día a entender que usted y yo tenemos que ser procesados. Y cuando hablo de ser procesados, es el cambio, la transformación total que Dios produce en nosotros. La transformación de un corazón que ha sido renovado o que ha sido transformado por el Señor. Si nuestro corazón Dios no lo transforma, usted y yo no podemos vivir en justicia. La justicia tiene una característica. ¿Y sabe cuál es? Es Dios en usted y en mí. ¿Y por qué digo Dios? Porque Dios es el Dios justo. Y cuando usted y yo vivimos en justicia, tendríamos que hablar de un corazón que realmente el Señor ha transformado. Y para usted llegar a vivir en justicia, es un proceso que usted ha tenido que vivir. Y es un proceso que en muchos momentos se hace extenso en nuestras vidas. Porque es donde Dios empieza a procesarte, es donde Dios empieza a meterte en situaciones que a veces, o situaciones adversas que no entiendes por qué tenemos que pasar por ahí. Yo lo llamo los cursos intensivos de Dios, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, Él empieza a pasarte por situaciones que a veces no entendemos ni comprendemos por qué tenemos que llegar allí. ¿Por qué Dios nos tiene que pasar por lo que hoy estamos viviendo? Quizás usted hoy pasó por una enfermedad y no era una enfermedad de muerte, porque viste a Dios interviniendo, sanándote. Alabado sea el nombre del Señor, no solamente para los que están a tu alrededor glorifiquen a Dios, sino porque dentro de ese proceso Dios produjo un cambio. Por eso vemos a Moisés. La Biblia nos habla de un hombre que en su momento su carácter era un carácter fuerte,
Moisés era un hombre violento, dice la palabra, pero el Señor trabajó en la vida de Moisés. Y dice que trabajó en silencio. El Señor no se acercó a Moisés durante los primeros 40 años. En el segundo periodo de la vida de Moisés, Dios empieza a trabajar en silencio, lo lleva al desierto. Era un príncipe, y de príncipe a pastor de ovejas. Moisés ya no tenía personas a su alrededor que le sirvieran. Ahora él tenía que trabajar por lo que necesitaba. Y Dios trabaja en él. Pero cuando ves a Moisés te das cuenta que Dios procesa a Moisés de tal manera que produce un cambio en su vida y hace de Moisés un hombre, alabado sea el nombre del Señor, que aprende a vivir en justicia. Y eso es lo que hoy habla de la verdadera justicia de Dios en nuestras vidas. Porque hablar, mi hermano, de santidad es hermoso, ¿cierto? Se ve tan hermoso. Se ve tan maravilloso hablar de santidad. Pero vivir en justicia te va a demandar una total entrega y dedicación al Señor. Porque eso tiene que producir cambios totales en nosotros. Los cristianos a veces hablamos de mentiras piadosas. Todo sigue siendo mentira, ¿cierto? No, es que lo que yo estoy diciendo no afecta a nadie, pero es una mentira. Estamos hablando de vivir en justicia. Aún cosas tan pequeñas como en la sesión de personas, porque a veces queremos reconocer a algunas personas o varias personas que están a nuestro alrededor y menospreciamos a otras. A veces llegan personas a nuestra iglesia que son personas que están en eminencia, que son reconocidas en la sociedad, y quizás le damos una bienvenida, quizás tienen aceptación en medio de nosotros, pero a veces llegan personas que en la sociedad, perdónenme la expresión, son unos desconocidos. Y para nosotros, cuando están cerca de, quizás son un cero a la izquierda. Y eso tiene que ver con justicia. Porque la justicia aún me manda a tratar a las personas por igual. La justicia me manda a reconocerlos por igual. No importa si ellos están en eminencia, pero si llega otra persona que es desconocida en medio de nuestra sociedad o en medio de la congregación, debe tener el mismo trato. Eso tiene que ver con justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Incluso, mi hermano, como cosas que quizás usted y yo parece tan insignificantes como la oración, tiene que ver con la justicia. Porque usted y yo que decimos vivir los mandamientos de Dios y agradar a Dios, a veces no dedicamos tiempo a Dios. Vivimos tan ocupados que el Señor tiene que pedirnos cita, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la justicia. Porque la justicia de Dios en tu vida produce un cambio, te transforma. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor no halló aceptación ante los fariseos, porque la justicia de los fariseos no era acorde a lo que ellos hablaban ser o decir ser. Para ellos tenían una posición dentro de la sociedad, pero creían tener una posición también espiritual. Pero su justicia daba mucho que desear. Por eso el Señor los llamó en momentos sepulcros blanqueados, porque simplemente era apariencia en sus vidas, no una justicia real que es la que Dios demanda de nosotros. El Sermón del Monte nos está hablando que la esencia del cristiano, alabado sea el nombre del Señor, debe ser también la justicia. Y usted y yo la debemos vivir. No la vivimos en nuestras fuerzas. No es que usted anocheció y amaneció y usted dijo, yo soy justo. No. Es el acercamiento a Dios. Por eso el Sermón del Monte, mis hermanos, viene escalando
Y todos los versículos están tan unidos o encadenados que nos están diciendo que el acercarnos a Dios, el tener pobreza espiritual, permite que usted viva para Dios, permite que usted esté tan cercano a Dios, alabado sea el nombre del Señor, ¿cierto? Que esto empieza a producir aquellos cambios, aquella necesidad y condición espiritual en la que yo estoy, la mansedumbre, el carácter de Dios en mi vida, alabado sea el nombre del Señor, pero también el ser justo o vivir la justicia de Dios. Es Dios en nosotros, es una manifestación directa de lo que es Dios en nuestras vidas. Hoy quiero concluir diciéndole, no alcanzaremos la perfección, haber llegado a la presencia del Señor, porque tenemos la esperanza que un día seremos arrebatados. Un día nos encontraremos con el Señor en las nubes, o si hemos muerto, tenemos la esperanza que un día nos levantaremos de una tumba y que estaremos con el Señor, y que este cuerpo, que hoy es un cuerpo que todavía se inclina a la maldad, será transformado en un cuerpo diferente que nos llevará a vivir tan cercanos a Dios, o tener un contacto directo con el Señor y no morir. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que saber que para agradar al Señor y tener una esencia como pueblo de Dios, o lo que decimos ser, vamos a necesitar cada día acercarnos más al Señor, vivir más de la mano del Señor. Por eso le invito en esta noche, en esta mañana, perdón, a que reflexionemos cómo llevamos nuestra vida cristiana. Porque la iglesia, y esto es algo personal lo que le voy a decir, y no sé si va a estar de acuerdo conmigo, la iglesia del Señor ha perdido su propósito en la tierra. La iglesia del Señor se ha entretenido en los milagros, y no es que yo no esté, sabe, yo oro para que Dios haga milagros, pero la iglesia se está entreteniendo en los milagros, la iglesia se está entreteniendo en las bendiciones, y se ha olvidado de su propósito principal que el Señor le ha establecido sobre la tierra. Y digo que se ha olvidado porque nos hemos alejado del Señor. Mire, la iglesia del Señor hoy es una iglesia que va, y su propósito es que va a recibir cuando va al culto, y no que va a dar. Y no sé si me entiende, porque cuando digo esto, cuando usted va al culto, usted no va a recibir, usted va a dar, porque usted va a un culto a dar gloria a Dios. Usted va a un culto a adorar al Señor, a reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a veces vamos al culto, ¿qué me va a dar Dios? ¿Qué es lo que voy a sentir? Y nos estamos olvidando de lo principal, de lo que Dios quiere. Que la iglesia sea la esencia de Cristo sobre la tierra. Que la iglesia cada día irradie lo que es el Señor. Y que el mundo, aunque sé que en muchos momentos somos cuestionados por cosas que la iglesia no hace, pero que, bueno, ellos se imaginan, y el enemigo está poniendo cada día en el corazón de los hombres quizás cosas negativas hacia la iglesia, pero también la iglesia, al alejarse de Dios, al desviarse del propósito, también está haciendo que los hombres o el mundo esté viendo la iglesia de una forma equivocada. Por eso hoy vuelvo y repito, yo sé que aquí me están escuchando pastores, y no solamente
porque usted sea un pastor, sino porque Dios te ha escogido como su hijo y te ha dado la oportunidad de disfrutar de su espíritu para que Él te transforme, te cambie y te convierta en una nueva criatura. También usted y yo tenemos que entender que necesitamos que la iglesia vuelva al propósito inicial, porque no es el todo la bendición y no es el todo los milagros. Por eso digo, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero cada día que me enfrento a la palabra de Dios me doy cuenta que el Señor viene llamando o quiere una iglesia que realmente se parezca más a Él. Una iglesia que realmente cada día sea lo que es Cristo. Y quiero concluir nuevamente con uno de los textos que comencé, que fue San Juan capítulo 15. El Señor Jesús dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Nos está hablando de la esencia de lo que es el cristiano. Porque está diciendo que cada cristiano está unido a la vid o al árbol que es Cristo. Y cuando usted va a recoger frutos en un árbol, usted identifica el árbol por los frutos. Normalmente, ¿cierto? Y usted no recoge manzanas en un árbol de mango. O usted no recoge naranjas en un árbol de peras. El árbol da el fruto que es. Por eso la iglesia tiene que dar el fruto que la palabra del Señor habla y demanda, los frutos de Cristo. Y esto es lo que quiere decir el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está diciendo la iglesia tiene que ser como es Cristo. Y el mundo tiene que ver a Cristo en la iglesia. Y no es por los milagros y no es por la bendición, sino que es por la justicia o la forma o el estilo de vida que tiene la iglesia. Permítame orar. Amado Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra y cada día, Señor, me convenzo que tú eres ese Dios eterno, ese Dios grande que produce milagros extraordinarios en nosotros. Y digo milagros, Señor, porque cuando miramos quién éramos y aún nos damos cuenta, Rey de Gloria, que todavía tenemos defectos, pero cada día vemos ese proceso y esa transformación sistemática en nuestras vidas. Por eso estamos aquí, Padre, acercándonos a usted para reconocer que solo usted nos puede cambiar. Pero también, Dios, queremos llegar a usted con una necesidad absoluta, con una pobreza, bendito Dios de la gloria, que nos haga ver como pordioseros espirituales delante de usted. Por eso pido hoy en el nombre de Jesús que a través de esta palabra tu Espíritu Santo nos ayude, bendito Dios, a acercarnos más a usted. A través de esta palabra, Señor amado Dios de los cielos, tu Espíritu Santo nos haga entender, amado Rey, lo que usted quiere. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que hoy ha escuchado esta palabra, sabiendo, Rey de Gloria, que es usted quien hace su obra. Hoy, bendito Dios, te glorifico y te honro. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor